Entonces, muy buenas. Hoy vamos a ver entonces qué es la elasticidad. Es un concepto muy importante que se aplica al análisis tanto de la oferta como de la demanda y nos puede decir mucho sobre el comportamiento que tengan las curvas bajo diferentes circunstancias y, digamos, para tomar decisiones va a ser muy importante, muy relevante tener una noción sobre la elasticidad, cómo calcularla, qué la afecta, qué quiere decir, ¿ok? Y qué aplicaciones tiene para el mundo real, ¿ok? Entonces, ahí vamos. ¿Y ya estoy grabando? Sí, yo estoy grabando. Todo bien. Entonces, empezamos. Vamos empezando por ver qué es la elasticidad, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué es la elasticidad precio? ¿Qué es la elasticidad de ingresos? Eso ya lo vamos a ver más al final. Eh, a grandes rasgos, la elasticidad, y creo que se les va a hacer relativamente sencillo entender el concepto como tal. La elasticidad es una medida de qué tan elástico, qué tan flexible es la curva de demanda o la curva de oferta. ¿En qué sentido? Es decir, yo quiero saber ante un cambio en el precio, porque recuerden que la demanda es una relación entre el precio y la cantidad demandada, y la oferta es una relación entre el precio y la cantidad ofrecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la elasticidad? Es una relación que hay entre el cambio en el precio, cambio, o sea, ¿qué pasa si yo cambio el precio, si yo subo el precio, por ejemplo, con la demanda? Si yo subo el precio un tanto por ciento, ¿qué tanto me cae la cantidad demandada? Sí, es esa sensibilidad. Puede empezarlo como una sensibilidad. ¿Qué tan sensible es mi cantidad demandada, mi curva de demanda, a los cambios en los precios? Igual en la oferta. Si sube el precio del arroz, ¿se produce mucho más arroz o casi no? O sea, ¿qué tan flexible es? ¿Qué tanto se puede adaptar a nuevos precios? Igual que con la demanda. Si yo subo el precio, yo vendo leche y yo subo el precio de la leche, ¿cuál es la pregunta de la elasticidad? Ante ese aumento en el precio de la leche, ¿me dejan de comprar mucha leche? Pues en verdad no. Sí, y vamos a ver de qué nos sirve esto, pero digamos, es eso, la elasticidad es una sensibilidad numérica. Vamos a medir numéricamente qué tan sensible es la curva, oferta-demanda, con respecto a esos cambios en los precios, ¿ok? Entonces ya vamos a como reiterar esto, repetir esto con ejemplos y creo que se va a ir haciendo más claro cada vez, ¿ok? Entonces, primero, digamos que nosotros diseñamos páginas web. Sí, esto es un ejemplo ya. Entonces, cobramos $200 y vendemos 12 sitios al mes, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestros costos están aumentando. Entonces, bueno, los software ahora son más caros porque la gente como quiere minar Bitcoin, entonces se llevó todas las tarjetas gráficas del país. Entonces está muy difícil y está muy caro. Bueno, entonces, estamos pensando en aumentar el precio de nuestro producto, que son páginas web, a $250 por sitio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero subir el precio. ¿Cuál es la pregunta de la elasticidad? Les hago el spoiler de una vez. La pregunta va a ser, ¿qué tanto me cambia los sitios que vendo? ¿Sí? ¿Qué tan sensible es mi curva de demanda ante ese aumento en el precio? Entonces, ¿qué dice la ley de demanda? Bueno, ya sabemos que si sube el precio, la ley de demanda que me dice que la cantidad demandada va a reducirse, ¿verdad? Porque la gente lo va a ver más caro y va a decir, ay, no, fregate, me voy a buscar a alguien más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que creemos que va a pasar, eso es lo que efectivamente va a pasar, pero la pregunta es, ¿en qué medida? O sea, ¿va a dejar de vender muchos? ¿O será que la gente me compra la misma cantidad? ¿Dejo de vender uno? ¿Será que ya nadie me compra los sitios web? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, primera ecuación matemática, que era antes de Semana Santa, es este. O sea, la elasticidad numéricamente es ante un cambio porcentual en el precio, o sea, si el precio subió un 10%, 20%, vean que no es un cambio absoluto, no es subió $5 o $10, no, no, lo que nos interesa es el cambio porcentual, ¿ok? Cambio porcentual, que ya vamos a ver también cómo se calcula el cambio porcentual, por si alguien tiene dudas con eso. Pero, digamos, es ante un cambio porcentual en el precio, porque yo subí el precio o yo bajé el precio, ¿cuánto me cambia porcentualmente la cantidad demandada? O sea, si yo subo un 10% el precio, ¿me compran un 10% menos de cosas o me compran un 20% menos o me compran un 80% menos o no cambia? ¿Ok? Entonces, por eso es una sensibilidad, es como tratar de ver si la cantidad demandada que tengo yo se me reduce más
que lo que yo aumenté el precio. Significaría que es muy sensible, ¿verdad? Es como yo subo un poquito el precio y mucha gente me corre, me va para otro lado. Es muy sensible, o a veces es muy poco sensible. Yo subo mucho el precio y la gente más bien me sigue comprando como lo mismo. Y vamos a ver también determinantes de esto y cómo, con qué se come. Pero por ahora la formulita, ¿verdad? ¿Vamos bien con esto? Ahorita lo vamos a desglosar una y otra vez, ¿verdad? Pero hasta el momento vamos en orden. Mejor dicho, alguien no. Alguien se me perdió. Sí, profe, vamos bien. Vamos bien, dale. Entonces, eh, digamos que yo, ejemplo, aumento el precio un 10%, ¿verdad? Ojo, ojo, otra vez, no es un valor absoluto, es un porcentaje. Yo subo el precio un 10% de P1 a P2 y la cantidad demandada me pasa, pues claro, ¿verdad? De Q1 a Q2, menos gente me va a comprar. Pero bueno, ¿cuánto? Bueno, nos damos cuenta de que es un 15%. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Porcentaje de cambio en Q, que es el 15%, entre el porcentaje de cambio en P, que es 10%. ¿Cuánto es 15% sobre 10%? 1,5. ¿Qué decimos acá? Bueno, esta es una demanda elástica. O sea, cuando esto es mayor, y se lo digo de una vez, luego lo vamos a repasar, pero cuando esto es mayor a 1 decimos que es elástico. Cuando es menor a 1 decimos que es inelástico. Cuando es 1, bueno, unitario. Pero ¿qué, es uno, qué significa 1,5? Lo que quiero que entiendan es el concepto. ¿Qué significa 1,5? Que el cambio en la cantidad demandada es más fuerte, es más fuerte no es la palabra, perdón, disculpen, es más grande, sí, el cambio en la cantidad demandada es más grande que el cambio en el precio. Dicho de otra manera, me reaccionó bastante la cantidad demandada. O sea, me reaccionó más que lo que yo cambié el precio. Yo cambié el precio un 10 y me dejaron de comprar un 15. Entonces reacciona más. Como que me dejaron de comprar. Ya vamos a ver por qué. Bueno, algunas no sabemos exactamente por qué, pero podemos ver varias razones normales por las que frecuentemente me dejan de comprar. Pero bueno, es eso. ¿Okay? Es un número entre 0 y infinito. Bueno, puede ser negativa también. De hecho, en la demanda es negativa, porque el precio sube un 10% y la cantidad demandada cae. Entonces es un 15% negativo y un 10% positivo. Entonces, esta elasticidad en verdad sería menos 1,5. Pero aquí estamos viendo el valor absoluto, o sea, entre 0 e infinito, qué tan elástica o inelástica es. Ahorita luego vamos a pasar a eso otra vez, pero nomás quiero que entiendan por el momento el concepto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos un cambio porcentual? Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? O sea, yo ya aquí asumí que se sabe cómo sacar esto, ¿verdad? El precio aumentó un 10% o la cantidad cayó un 15%. 15% con respecto a qué, ¿ok? ¿Y cómo se saca eso? Entonces, pasemos a esa partecita. Eh, recuerden que nosotros éramos diseñadores web y vendíamos 12 sitios por mes a $200. Subimos el precio a 250 y nos dimos cuenta que el mes siguiente me lo compraron solo 8 personas. Ok, entonces miramos la sensibilidad. ¿Cuál es el cambio porcentual en el precio? Entonces, ¿cómo sacan ustedes un cambio porcentual? Eran 200, estaban 200, ahora 250. ¿Cómo sacamos el cambio? Valor final, que es 250, menos valor inicial, 200. 250 menos 200 es 50. Dividen eso entre el valor inicial, 200. 50 entre 200, ¿cuánto es? Bueno, 0,25. Lo multiplican por 100, entonces 25%. ¿Ok? Me aumentó el precio un 25%. ¿Ok? Así se saca un cambio porcentual. Ahorita vamos a modificarlo un poco por una razón que ya vamos a ver. Pero de momento vean nomás que así como se sacan cambios porcentuales en absolutamente todo, no solo en economía, sino o sea, lo que quieran, sacarle un cambio porcentual. Eh, valor final menos valor inicial entre valor inicial. O sea, ¿cuánto me cambió el valor absoluto con respecto a lo que era antes? Entonces, vemos si fue un 100%, un 150%, un 50%. Me cambió la mitad. En ese caso subió un cuarto, una cuarta parte de lo que. ¿Ok? Entonces, el cambio es de un 25%. Ahora, vamos a hacer algo rápido. La cantidad demandada me pasó de 12 a 8. Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual en el precio? ¿Cuál es el valor final? 8. Valor inicial, 12. ¿Cuál es la diferencia? 4. Bueno, menos 4, negativo, menos 4. ¿Cuál es el valor inicial? 12. ¿Cuánto es 4 entre 12? Bueno, es un 0,33 periódico.
Entonces, lo multiplican por 100, entonces la cantidad demandada se me redujo un 33%. Ante un aumento del 25%, la cantidad demandada se me redujo un 33%. Diríamos que es elástica, ¿verdad? Porque se redujo más la cantidad demandada que lo que aumentó el precio. Ok, entonces, hay un problema con esto. Ok, problema entre comillas, pero podemos hacerlo mucho más sencillo. Noten el siguiente problema. Yo dije que yo pasé de $200 a 250, en cuyo caso ya hicimos el cálculo, ¿verdad? El precio aumentó un 25% y la cantidad cayó un 33%, eso ya lo sacamos. Muy bien. Toda la elasticidad es 33% entre 25% me da 1,33, lo que yo ya les había dicho, es elástica. Sí, se mueve más la cantidad demandada que el aumento del precio. Ahora, si yo lo hago al revés, o sea, si yo bajo el precio de 250 a 200, resulta ser que el precio cayó, pero ahora cayó un 20%. ¿Por qué? Porque el valor inicial ya no es 200, el valor inicial es 250. O sea, yo sé que me bajó $50 y que en el caso anterior me subió $50, eso sí, pero la base es diferente. Porque de A a B, cuando yo subo el precio, la base para calcular el valor porcentual de esta base, el valor inicial, es 200. Pero cuando voy de arriba para abajo, ¿la base cuál es? 250, porque el valor inicial ya no es 200, es 250. Que voy de arriba para abajo, ¿ok? Entonces, de 250 a 200, el cambio ya no va a ser del 25%, va a ser del 20%. ¿Sí? Porque esos $50 ahora solo representan un 20% o una quinta parte de ese 250. ¿Y la cantidad qué pasa? Bueno, pasa de 8 a 12, o sea, aumentó 4 unidades y la base, el valor inicial ya no es 12, ahora es 8. Entonces, ¿cuánto es 4 sobre 8? Bueno, es un 50%. ¿Ok? Entonces, la elasticidad sería más bien este 50% entre este 20% y me da 2,5. Es más elástica ahora, pero vean que fue más elástica de arriba para abajo que de abajo para arriba. Y eso no debería ser así, porque en verdad los números son los mismos. O sea, en verdad, o sea, uno puede calcular la elasticidad de esta manera, pero tiene ese problema. ¿Sí? Que de abajo para arriba es diferente que de arriba para abajo, aunque las cifras sean las mismas. O sea, pasé de vender 12 a 8 o 8 a pasé a vender 12 y es lo mismo. O sea, son las mismas 4 páginas web que me dejaron de comprar o que me empezaron a comprar. Pero dado el cálculo de la elasticidad, nos va a dar resultados diferentes porque la base cambia. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Calcular la elasticidad a partir de lo que se llama el punto medio. ¿Y qué es el punto medio? Bueno, usar una base que no cambie si yo voy de abajo para arriba o de arriba para abajo. Es decir, vean, pensemos en la cantidad. Si yo veo el cambio porcentual de 12 a 8, ya lo dijimos, ¿verdad? Era de un 33%. Pero de 8 a 12 es un 50%. Entonces, ¿qué podemos hacer? En un caso, la base es 12, el valor inicial, ¿sí? Porque paso de 12 a 8. En el otro caso, la base o el valor inicial es 8. Entonces, ¿cómo hago para que no me varíe ese valor inicial? Bueno, vamos a usar un valor común, que va a ser el promedio de estos dos números, o el punto medio, o sea, el número que está en la mitad de los dos. ¿Alguien sabe cuál es el número que está en la mitad entre 8 y 12? 8 más 12 entre 2. Exacto, Pues así es 10. acá. Es un promedio simple. 8 más 12, 20 sobre 2, 10. 10 está a 2 unidades de distancia del 8 y a 2 unidades de distancia del 12. Es el punto medio. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que vamos a usar como valor inicial. ¿Ok? Tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. ¿Para qué? Para que la base no cambie. ¿Ok? Entonces, para usar el punto medio, ustedes sacan los valores porcentuales de la cantidad demandada y del precio con el punto medio. O sea, en vez de usar valor final menos valor inicial sobre valor inicial, que varía según desde dónde estén partiendo ustedes, usamos el punto medio, que es simplemente usar un promedio simple o el valor que esté en la mitad de los dos, para que tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo nos dé exactamente la misma cosa. ¿Ok? Hagámoslo en este caso. Digamos que yo estoy en el punto B. ¿Ok? Entonces yo bajé mi precio y me aumentó la cantidad demandada a 12. Entonces de 8 a 12 hay 4 unidades. Pero ahora
¿cuál va a ser el valor base? ¿Cuál va a ser el valor inicial? Va a ser 10, ¿verdad? Ya no va a ser ni 8 ni 12, va a ser 10. Entonces, 4 sobre 10 es un 40%. ¿Ok? Pero si yo voy de 12 a 8, ¿qué pasó? Me bajó 4 unidades. Y el valor porcentual lo saco con respecto a qué? Con respecto al valor medio. Entonces, menos 4 sobre 10, ya no sobre 12, sobre 10, me da menos 40%. Entonces, de aquí para acá o de acá para allá, el cambio es de un 40%. ¿Ok? Igual con el precio. De 250 a 200, bajó $50. Pero vamos a dividir no sobre el valor inicial, que es 250 en ese caso, sino sobre el punto medio. ¿Ok? ¿Alguien me dice cuál es el punto medio entre 250 y 200? Pues 225. Ok, perfecto, 225. Entonces saco 50 sobre 225. Y ese va a ser el cambio porcentual, que de hecho, voy a dejarlo aquí rapidito. 50 sobre 225. Es un 22%. ¿Ok? Y va a ser un 22% tanto de 200 a 250 como de 250 a 200. Entonces la elasticidad, la división de esos cambios, que ya vimos que en la cantidad, ¿cuánto era? 40%. Y el cambio en el precio era del 22. Bueno, la elasticidad es 1,81. Y es 1,81 del punto A al punto B y del punto B al punto A. Lo mismo. ¿Ok? Entonces solucionamos ese problema. Entonces, de un punto A a un punto B o de un punto B a un punto A, la elasticidad va a ser exactamente la misma, tomando en cuenta que en términos absolutos está pasando exactamente la misma cosa, solo que depende de la dirección con el otro método, nos va a cambiar el resultado. Y no queremos que nos cambie el resultado, porque, digamos, está pasando exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Sí? Pasamos de 8 a 12 o de 12 a 8, pero el cambio en términos absolutos es el mismo. Entonces queremos capturar eso. ¿Ok? Parece que se vende un mensaje. Ah, bueno, Matías, decime. Entonces esto quiere decir que o sea, no importa de que uno suba o baje el precio, la cantidad de demanda va a ser mayor, digamos, relativamente al precio que uno baje o suba. Exacto, exacto. Eso es lo que quiere, o sea, eso es lo que quiere decir que la demanda sea elástica. Que ante un cambio porcentual en el precio, el cambio en la cantidad demandada va a ser mayor que ese cambio en el precio. O sea, siéntanlo como la gente me compra bastante menos. Como yo subí un 20% del precio, pues pongamos un caso extremo y me compraron un 80% menos de producto. O sea, la gente se fue para otro lado. Yo solo subí un 20%, pero la gente se me asustó y se fue para otro lado. Y bueno, que es muy elástica. Es muy elástica. Si es muy inelástica, pues es al revés. Yo subí un 50% el precio y la gente solo me compró un 10% menos de producto. Ah, bueno, eso está muy bien para mí, porque no me dejaron de comprar aunque yo subí mucho el precio, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la línea de demanda es lineal, le conviene a esta persona bajar el precio lo más posible. Ok, no por ser lineal, no por ser lineal, pero por ser elástica, uno sabe que cuando baja el precio, el porcentaje en el cual me aumenta la cantidad demandada es más grande que eso que yo bajé el precio, ¿verdad? Entonces, podría ser beneficioso, ahorita vamos a hablar de eso, podría ser beneficioso bajar el precio, pero no es porque sea lineal, es porque es elástica. O sea, puede ser lineal e inelástica. Ahorita vamos a ver los ejemplos. De hecho, ahorita vamos a pasar por todo eso. Vamos a pasar por los tipos de curvas y más o menos cómo se ven y qué significa. Pero, o sea, el razonamiento que haces es correcto, excepto por el punto de que es porque es lineal. O sea, que el lineal no nos dice nada sobre la elasticidad. Ok. Emily, decime. Vieras que no me quedó muy claro. Entonces, se resuelve al final por la última ecuación haciendo 250 menos 200 Ajá, entre 225. exacto. Ese es el cambio porcentual en el precio. Ajá. Ajá, y de ahí eso sobre el, El cambio porcentual en la... 10. No, o sea, eso está bien. Ese es el cambio porcentual en el precio. Ahora, para Ajá, si ya necesitamos cambio porcentual en la cantidad sobre cambio porcentual en el precio. Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual en la cantidad? Entonces, valor
DBA, ¿verdad? Valor final, 12. Valor inicial, 8. Ujú. 4. ¿Cuál es el punto medio? 10. Entonces, Ajá. 4 sobre 10 es un 40%. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad es un 40%. ¿Cuál es el cambio porcentual en el precio? Que es el que vos me dijiste. Eso da 22%. Entonces, 40 sobre 22 te da ese 1,81. Y ese va a ser la elasticidad. Voy, pero ¿cómo sacaste como lo multiplicaste por 100 después? ¿O Sí, sí, cómo? se multiplica por 100 después. Ah, ok, ok, ok. Entonces Exacto. 225 yo lo multiplico por 100. Ajá. Ah, ok, ok. Es 225, bueno, no, o sea, toda la ecuación, aquí está arriba, pero al final yo multiplico por 100. Valor final menos valor inicial sobre, en nuestro caso, punto medio, no el valor inicial porque ya sabemos que eso va cambiando, pero punto medio por 100. Ok. ¿Ok? Pero sí, esa es. Parece que me levantaron la mano. Ah, bueno, Diego, decime. Entonces ya la fórmula con punto final abajo, perdón, con punto inicial abajo ya no la vamos a usar, ¿o sí? No sé, puede que, bueno, por ejemplo, a mí cuando yo lleve el curso, yo no sé si en las preguntas, no, de hecho, o sea, les podría salir algo así, entonces no la descarten completamente, ténganla ahí. Cuando yo llevé el curso, a mí me decían, saque la elasticidad usando el punto medio, entonces uno usa el punto medio, o calcule la elasticidad de la manera convencional, uno usa valor inicial, ¿ok? Entonces ténganlo como referencia. Yo sé que hay dos métodos. Ok, entonces si preguntan por elasticidad, solo si preguntan por elasticidad, yo asumiría punto medio, pero normalmente deberían decir las preguntas, calcule la elasticidad por punto medio. Si no, pues lo hacen por punto medio. Lo que les quiero decir es que no descarten el de valor inicial. Yo lo conozco como método convencional, pero, o sea, podría haber alguna pregunta sobre eso. Puede ser que se use en algún caso, pero sepan que usamos preferiblemente acá el punto medio porque tenemos ese problema de que de abajo para arriba es diferente que de arriba para abajo la elasticidad y queremos que sea la misma cosa. Queremos que del punto A al punto B la elasticidad sea la misma que el punto del punto A. ¿Ok? Para solucionar ese problema, pero no significa que no se use el método convencional para calcular la elasticidad, ni que nunca se use, ni que nadie lo use. Sería un error. Son dos métodos diferentes, cada uno se usará para diferentes cosas. Preferimos el punto medio por el problema que les estoy diciendo, pero no descarten el otro. ¿Okay? Y al final, el valor, ¿cuánto tiene que dar el valor de este ejercicio, digamos? La elasticidad debería dar 1,81. ¿Okay? Pero es 22% entre 40%. Al revés, porque es la de Ah, arriba, 40 sobre 22. ok, ok, ok. Sí, no me está dando yo, pero Ok, qué. es esta, ¿ves? La elasticidad es porcentaje de cambio. Y más allá de la fórmula, recuerden el concepto, es cuánto me cambia la cantidad con respecto a un cambio en el precio. Si es más de uno, significa que la cantidad me cambia más que el precio. Si es menos que uno, es que la cantidad me cambia menos que el precio. Y eso me define la elasticidad, como qué tanto me corre la gente cuando yo subo el precio. O en el caso de la oferta, qué tanto más puedo producir cuando subo el precio. ¿Ok? Ese es el tema. Súper, sí. Pero entre Entonces, más elasticidad es, es mejor, ¿no? Porque es más depende, elástico. ahorita todavía no he pasado como a juzgar qué es bueno y qué es malo, Ah, ok. y para quién, ¿verdad? No es lo mismo para la gente que compra como para la gente que vende, digamos, varias situaciones. Vamos, no pasemos a juzgar todavía qué es mejor, pero ya casi pasamos a las características. Lo primero de la primera parte de la clase es entender el concepto. Lo que me interesa es que entiendan el concepto. Y que entiendan tres cosas. Uno, cómo sacar los cambios porcentuales, incluso por las dos formas. De manera predeterminada, sí, digan, vamos a usar el punto medio. Eso sí, instálenlo, vamos a usar el punto medio. Pero no descarten el otro, como sépanlo. ¿Puede haber alguna pregunta sobre eso? Pues sí. Y no es difícil de cambiar, es simplemente, en vez de usar el punto medio, pues usan el valor inicial. ¿Ok? Ese es el único cambio. Entonces, primero, ¿cómo calcular cambios porcentuales? Con el punto medio. Bueno, sacan el valor final menos el valor inicial y no dividen sobre el valor inicial, sino sobre el promedio simple
de esos dos números, del valor inicial y el valor final. ¿Cómo se saca un promedio simple? Suman y dividen entre 2. ¿Cuál es el punto medio entre 12 y 8? Suman 12 más 8, dividen entre 2. 12 más 8 es 20 sobre 2, 10. ¿Okay? Es el punto medio. ¿Cómo saqué este 225? Bueno, 250 más 200 es 450. Sobre 2 es 220. ¿Okay? Y vean que es punto medio porque tiene la misma distancia cada uno. O sea, está a 25 unidades de 200 y a 25 unidades de 250. Entonces, eso para sacar cambios porcentuales. Al final multiplican por 100 y ese es el cambio porcentual en el precio, ese es el cambio porcentual en la cantidad y la elasticidad es dividir, parte 2, dividir el cambio porcentual en la cantidad sobre el cambio porcentual en el precio. ¿Okay? En eso se resume. Así es como técnicamente, matemáticamente, bueno, vamos a sacar la elasticidad. ¿Okay? Ya ahorita pasamos a juzgar qué es mejor, qué es bueno para quién, por qué pasa X o Y cosa, ¿verdad? Pero ajá. Hasta acá vamos bien. Ya aquí como voy pasando a los otros temas de juzgar qué es mejor o qué. Pero en verdad ninguna es mejor que otra, solo nos dice ciertas características, que sea inelástico, que sea elástico. Pero hasta acá vamos bien. Alguien se me perdió. Este es el cálculo, pueden revisarlo, ahí están las fórmulas. Es un cálculo matemáticamente no tan complicado, pero más que el cálculo matemático me interesa que entiendan el concepto, que si es elástico significa que yo subo el precio y la gente me deja de comprar bastante más o más, y si es inelástica significa que yo aumento el precio y más bien porque me compran lo mismo. Entonces, como, bueno, subí el precio un 80% y la gente me sigue comprando lo mismo, la misma cantidad. Wow, probablemente eso sea bueno para mí, porque no me dejan de comprar. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no me dejan de comprar? Y a eso vamos a ver también. ¿Y cómo podemos aplicar eso a la vida real? Que es como tal vez la parte más interesante. Pero todo a través de un concepto relativamente sencillo. Entonces, último llamado. ¿Alguien se me perdió en algún punto? ¿Algo que quieran que revisite? Karil, decime. Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre, o sea, no sé si es una pregunta más que todo como un ejemplo, a ver si como me queda un poco claro. Ok, decime. Esto de subir el precio y como que la gente se siga comprando, tal vez son como un toque como banal, pero por ejemplo de lo que pasó con McDonald's y los pequeños precios, que antes valían 500 colones y ahora valen 890, y es porque la gente le sigue comprando. Entonces dice, la gente me sigue comprando, ¿por qué no le puedo, o sea, por qué voy a dejar de subir el precio? Exacto. Esa es una interpretación. O sea, como yo subo el precio y la demanda, digamos que es inelástica, yo no sé si McDonald's en serio la gente sigue comprando lo mismo, pero digamos que es así. Subí a 890 los pequeños precios, que ya no son tan pequeños. Bueno, la gente me sigue comprando la misma cantidad, digamos. Es muy inelástica. Me sigue comprando casi que lo mismo. ¿Para qué voy a dejar de subir el precio? O sea, yo puedo seguir subiéndolo y más o menos me compran la misma cantidad, lo cual implica que voy a ganar más plata. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí, o sea, es una interpretación correcta. Si la demanda es muy inelástica, entonces yo subo el precio, me compran más o menos lo mismo, entonces puedo ganar más. Entonces puedo seguir subiendo el precio. Exacto. Si McDonald's se da cuenta, por el contrario, de que su demanda es muy elástica, o sea, sube los pequeños precios de 500 a 890 y la mitad de las hamburguesas se le quedan en el inventario y se le pudren porque nadie las compra porque le parece muy caro, bueno, a lo mejor no pueda seguir subiendo el precio, a lo mejor tenga que bajarlo un poco incluso, ¿verdad? Porque, ajá, subí el precio, pero la gente no me lo está comprando ya. O sea, me reacciona mucho. ¿Okay? Pero sí, o sea, el ejemplo que hiciste más bien te lo agradezco porque es bastante sencillo de entender para explicar el concepto. Entonces, bien, ahorita vamos a ver otros, pero sí, es eso, es eso. Y esa es una de las implicaciones de la elasticidad, que cuando la demanda es muy inelástica, uno puede seguir subiendo el precio y no hay mucho problema. Ya, pero ahorita vamos a ver matemáticamente. Entonces, vamos a hablar de algunas lecciones o de algunas lecciones que nos da la elasticidad sobre ciertas características de las cosas. ¿Ok? ¿Qué hace que algo sea elástico? ¿Qué hace que algo sea inelástico? ¿Okay? Ya que asumo que vamos como en el mismo camino, de que sabemos qué es la elasticidad y qué significa. ¿Sí? Significa que en la demanda, por ejemplo, ante un aumento en el precio, bueno, la gente deja de comprar en una cuantía mayor que ese aumento en el precio, entonces, bueno, significa que es muy elástica, se van para otro lado, compran otra cosa, bueno, ¿por qué es así?
Y cuando yo subo el precio y la gente me sigue comprando la misma cantidad, ¿por qué eso es así? Ok, ¿qué lección nos puede dejar esto? Entonces, vamos a asumir en cada ejemplo, vamos a hacer como varios ejemplos. En cada ejemplo va a haber dos tipos de bienes, ¿ok? Diferentes. Vamos a asumir que se aumenta el precio en un 20%. Entonces vamos a empezar a pensar en cuál de estos dos cambia más la cantidad, ¿verdad? ¿Cuál es más elástico? Y vamos a ver por qué y qué lección nos deja eso. ¿Ok? Entonces, para que entiendan más bien la mecánica, primer ejemplo, tenemos cereales, tenemos protector solar. Aumenta el precio en un 20%. ¿Cuál se disminuye más? ¿Cuál ve su cantidad demandada mayormente disminuida en términos porcentuales? Sí, no es que compraron tantas toneladas menos de cereales y para el otro tantos litros menos, no. Nos interesa el cambio porcentual en el valor vendido, en la cantidad de cereales, en la cantidad de protector solar, en cuál disminuyó más porcentualmente, no en términos absolutos. Entonces, ¿qué pasa con los cereales? Hay que tomar en cuenta algo muy particular, que es que los cereales tienen bastantes sustitutos que son bastante buenos. O sea, digamos que estamos hablando, no sé, de Zucaritas, de Rice Krispies, de etcétera, ¿verdad? Pero resulta ser que si el precio del Choco Krispies sube un 50%, yo puedo sustituir bastante fácilmente ese Choco Krispies. Ahora, en el caso del Choco Crispy resulta ser, y ese es un ejemplo posterior, ya lo vamos a ver, resulta ser que si sube mucho el precio del Choco Crispy, yo puedo sustituirlo por Zucaritas, o yo puedo sustituirlo por Rice Krispies, o yo puedo sustituirlo por Nesquik, o yo puedo sustituirlo por XYZ, que tengo, como que tengo varios sustitutos, ¿ok? En el caso de que todos los cereales suban al mismo tiempo, bueno, resulta ser que en vez de comer, desayunar con cereal, puedo desayunar con tortilla, con gallo pinto, con huevos, con frutas, ¿ok? Con pan, digamos, tengo varias opciones alternativas, ¿ok? ¿Qué pasa con el protector solar? En general, no tiene muchos sustitutos, o sea, si no tienes protector como tal, pues habrá algún aceite, habrá alguna otra cosa, pero no tiene muy buenos sustitutos. Sí, necesitamos protector solar. Y no digo protector solar de alguna marca en específico, sino en general el protector solar. ¿Ok? Entonces, si sube el precio de los protectores solares en general, por algo que tenga que ver, no sé, con la materia prima en general que se usa para el protector ya no está llegando, no sé, X o Y razón, la cosa es que no tenemos muchos sustitutos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que tenga una mayor elasticidad? ¿Los cereales o el protector solar? Ante un aumento en el precio, ¿en cuál van a consumir menos? Los cereales, ¿no? Ah, listo, los cereales. Ok. Y bueno, igual el tema es que aquí está como, acá como que lo sopla. Pero bueno, sí, los cereales. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de sustitutos. Entonces, ¿cuál es y en eso vamos, ¿verdad? ¿Cuál es la lección que nos deja este hecho? Bueno, nos deja la lección de que la elasticidad normalmente es mayor cuando hay bienes sustitutos o cuando hay buenos sustitutos. Si yo puedo intercambiar aquello que me está subiendo el precio por otra cosa fácilmente, con la misma calidad, sin mucho problema, sin mucho costo, pues ya está. O sea, te suben el precio un 80% y uno dice, ay, no, qué caro. Bueno, me voy para el otro lado. Me suben el precio el que dijo Karil, me suben el precio de los pequeños precios de McDonald's. Ay, bueno, me voy a Burger King. Y ya, y se acabó, y nadie me compra más de McDonald's, ¿verdad? Hay sustitutos, puedo irme a otro lado que es más o menos lo mismo, y ya. Entonces, cuando no hay sustitutos, sí, protector solar, bueno, es difícil porque si no hay protector solar hay muy pocos sustitutos. Entonces, si suben el precio, me veo como obligado a seguir comprándolo, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Como cuando nos dice Eric, como cuando sube la gasolina, exacto. La gasolina tiene pocos sustitutos en el corto plazo. Que decía alguien por ahí, como, ¿por qué si su gasolina subió, usted sigue consumiendo el mismo combustible? Entonces la respuesta es, ¿usted qué cree? ¿Que yo voy a llenar el tanque del camión con agua o qué? O sea, no hay muchos sustitutos. Si nos tenemos que movilizar en carro, bueno, si el precio de la gasolina sube, pues igual vamos a tener que consumirla porque no podemos echarle agua, no podemos echarle otra cosa, no podemos simplemente empezar a echarle diésel tampoco. No hay sustitutos fáciles. En términos de matriz energética, poco. Es fácil sustituirlo por, no sé, energías limpias en cuestión de un mes, ¿verdad?
Esas cuestiones van cambiando más con el tiempo. Pero sí, o sea, el tema es ese. Cuando hay sustitutos, hay más probabilidad de que sea elástica la demanda. Porque nos podemos mover. Por eso es elástica, ¿verdad? Porque sube el precio y me consumen menos porque se van para otro lado. ¿Ok? Entonces, siguiente. Blue jeans y ropa en general. ¿Cuál es la diferencia entre los blue jeans y la ropa en general? Bueno, los blue jeans son un bien específico, como una categoría especial de ropa. ¿Sí? Podemos separarlo de las camisetas, podemos separarlo de los boxers, podemos separarlo de los zapatos, de los tacones, etcétera, etcétera. Entonces, resulta ser que cuando hablamos de bienes más específicos, como blue jeans, bueno, normalmente va a tener más sustitutos, ¿ok? Porque hay varios tipos de pantalones, por ejemplo, están los blue jeans, están zapatos, pantalones formales de vestir, hay pantalonetas, hay etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va como en la misma línea de que hay sustitutos, pero por una razón diferente. La razón es porque estamos hablando de una categoría muy específica que tiene sustitutos, ¿ok? Entonces, si los blue jeans suben mucho de precio, bueno, no me voy a poner pantalones de vestir, pero puedo empezar a usar más pantalonetas, puedo empezar a usar pantalones con otra tela que no sean específicamente blue jeans y de otros colores. En cambio, si estamos hablando de ropa, bueno, es una categoría muy amplia. Y entre más amplia sea la categoría, bueno, resulta ser que más difícilmente vamos a encontrar sustitutos. Uno consigue sustitutos fácilmente para una marca de zapatos, porque hay otras marcas de zapatos. Pero para la ropa como tal, si toda la ropa, y piénsenlo así, si toda la ropa, todos los tipos de ropa suben de precio al mismo tiempo, no vamos a tener mucho para dónde irnos. Porque estamos usando como categoría toda la ropa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar taparrabos. Bueno, los taparrabos son ropa también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos chingos. Bueno, esa es la otra opción, pero bueno, ¿cuál es la sanción social que hay sobre eso? Y hasta qué punto podemos movernos libre y tranquilamente desnudos por la calle, ¿verdad? Uno se pone ahí un trapo, pero es que el trapo también hay que comprarlo y podríamos empezar a usarlo como ropa. Pero bueno, la cosa es que hay muy pocos sustitutos porque es una categoría muy amplia. ¿Ok? Entonces, si toda la ropa sube de precio al mismo tiempo, nos quedamos como fregados. ¿Ok? Entonces, bueno, dice Gabriel, ¿por qué si el precio de la gasolina está bajando, Recope sigue cobrando más? Ya como por curiosidad. Ok, hay un tema ahí y es el rezago. O sea, digamos, el precio del petróleo sube en un periodo de un mes, digamos. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Recope pide los aumentos en medio de ese mes, pero normalmente, y eso no es la primera vez que pasa, un mes después o 2 meses después puede seguir pidiendo aumentos. No, no es que lo esté justificando, pero lo que te van a decir probablemente es que es un rezago. O sea, como el precio subió hace mucho, nosotros ya importamos mucho petróleo a ese precio más alto y necesitamos compensar, digamos, por ese tiempo en el cual no pudimos haber aumentado el precio, por el tema de la regulación o por lo que sea. Entonces, ya importamos todo ese petróleo a un precio altísimo, llevamos un buen rato con el precio más bajo, entonces, para compensar, aunque haya pasado un mes, bueno, pedimos otro aumento y Arecep dirá, ¿verdad? Pero o sea, van a hablar de que es un tema de rezago, pero para la baja es mucho más difícil. Probablemente si el precio del petróleo sigue bajando, bueno, pase un rato antes de que empiecen a pedir las rebajas de los combustibles. Recope no funciona como una empresa privada, pero sí, o sea, tiene ese problemín de la regulación. Si se redujera, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, bueno, habría que pedir un nuevo precio final porque se reduce el impuesto único a los combustibles, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, la razón que nos van a dar normalmente es eso de que hay un rezago, de que hay que esperar unos meses o hay unos meses de espera o de tiempo que pasa entre que se da el choque en los precios y que se cambie el precio, ¿okay? Para compensar por ese tiempo en el cual se importó petróleo es el precio más alto, ¿sí? Pero sí, es eso. Ok, entonces ya sabemos esto de que cuando tenemos bienes más específicos, bueno, hay más sustitutos, pero cuando hablamos de una categoría muy amplia como la ropa, bueno, nos quedamos con menos sustitutos. No podemos sustituir la ropa. Sí, bajo conceptos modernos no tenemos sustituto de la ropa. Entonces, ajá, esa es la segunda elección. La elasticidad es mayor cuando se definen bienes de manera más específica. Ahora, vean que aquí dice elasticidad-precio. La elasticidad-precio, y ahorita la vamos a diferenciar de otras elasticidades que podemos sacar, es
cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien. No es la única forma, no es la única elasticidad que podemos sacar. Podemos sacar una elasticidad de ingreso, por ejemplo. ¿Qué tanto me cambia la cantidad demandada cuando cambia en cierto porcentaje el ingreso de las personas? Esa es otra pregunta interesante. O sea, si aumenta el ingreso y el bien es normal, bueno, uno esperaría que la cantidad demandada sea mayor, pero bueno, hay varias elasticidades que uno puede sacar. La más utilizada, la que más nos va a interesar en esta clase por bastante margen, es la elasticidad precio, justamente. Pero quiero que nomás tengan la nota a pie de página de que no es la única. ¿Okay? Y ni tan al pie, ni tan al pie de página. ¿Okay? Digamos, aplicarla a otras cosas es relativamente sencillo. En vez de haber cambio en precio, vemos cambio en ingreso, cambio en, ahorita luego vamos a ver las otras. Pero sí, la elasticidad precio es mayor cuando hablamos de bienes más específicos. Ahora, tercer ejemplo, insulina y crucero en el Caribe. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un crucero del Caribe es un bien de lujo. Sí, nadie se va a morir si no tiene un crucero por el Caribe. No es nada de primera necesidad, no es algo necesario, es algo que quien tiene dinero pues lo puede hacer y qué bueno por esa persona, ¿verdad? Luego, para las personas diabéticas, la insulina es necesaria. O sea, sin la insulina vas a tener muchos problemas y puedes terminar hasta muerta o muerto. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la elasticidad? Bueno, y eso es algo que pueden comprobar muy fácilmente y con la experiencia cotidiana que tengan, y es que si yo subo el precio de la insulina, como es algo necesario, la gente igual va a tener que consumirla en las mismas cantidades, porque si no se mueren, porque si no tiene muchas complicaciones. Entonces, aunque me subas el precio, yo tengo que consumirlo. Entonces, me implica que la demanda normalmente por estas cuestiones que son de vida o muerte, que son medicamentos necesarios, que son drogas adictivas, por ejemplo, tienen demandas muy inelásticas en el sentido de que si uno sube el precio, la gente igual va a consumir, porque tiene que. Ese es como porque tiene que. La gasolina también. La gasolina es necesaria para muchas actividades. En el corto plazo, podemos en el largo plazo sustituirla por otras fuentes de energía, pero en el corto plazo, dada una matriz energética específica, pues es lo que es. Y tengo que llenar el tanque. Entonces, a pesar de que se sube el precio, seguimos consumiendo. En cambio, el crucero por el Caribe, se sube mucho el precio, uno dice, bueno, la verdad es que no, este año no, tal vez el otro año. Y ya, o agarra un viaje para otro lado, digamos, hay muchos sustitutos en vacaciones, hay muchas cosas que uno puede hacer, uno puede quedarse en el país, uno puede irse a la playa, uno puede irse a Panamá, uno puede irse a Disney, no sé, uno puede irse a Colombia, uno puede irse a Brasil, uno puede, no sé, hacer turismo por cataratas de Costa Rica, no sé, digamos, hay muchos sustitutos en cuanto a turismo, entonces el crucero en el Caribe tiene muchos sustitutos, es porque es un bien de lujo, claro. Julián, decime. Profe, la elasticidad, digamos, siempre tiene que ver únicamente con precio y con demanda. No, Siempre. no, la elasticidad tiene, o sea, ninguna de las dos. Uno puede ver la elasticidad con respecto a otras cosas que no son el precio, como por ejemplo, como les decía ahorita, el ingreso, y no siempre tiene que ver con la demanda, también tiene que ver con la oferta. También hay elasticidad de la oferta y ahorita vamos a ver eso. O sea, el análisis es exactamente el mismo, solo que en vez de ver la curva de demanda, vemos la de oferta. ¿Okay? Pero sí, ahorita vamos a pasar a eso también. Pero ahorita estamos viendo la de la demanda. Estamos analizando solo la de la demanda. Luego pasamos, bueno, aquí dice, ¿verdad? Elasticidad de la oferta. Y luego otras elasticidades. Matías. Y se puede ver la elasticidad en términos de dos variables totalmente diferentes, o sea, que no sean demanda ni oferta. En términos económicos, de la teoría económica, nos interesa la oferta y la demanda. Pero Ok. si ustedes aplican estas fórmulas a otras cosas, pueden decirle elasticidad también. O sea, no es como que lo vamos a estudiar, pero no veo por qué no. Pero en economía usualmente se habla en términos de oferta y demanda. De oferta y demanda, sí. Ahora, ojo, a veces uno habla de elasticidades para otras cosas, como, es que, o sea, lo más común va a ser para precios, o sea, la elasticidad de la demanda o de la oferta de algo con respecto a los precios, pero uno podría sacar elasticidades de alguna variable que no sea demanda o que no sea el precio, o sea, se puede, lo que quiero decir es se puede, la teoría económica no es tan común, pero se puede, como yo quiero saber la elasticidad que hay de las personas jóvenes que atienden la universidad con respecto a un aumento en el presupuesto de becas.
Entonces, yo quiero saber si la cantidad, si el cambio porcentual en la cantidad de estudiantes matriculados en X escuela varía más o menos que la variación porcentual en el presupuesto asignado para becas. Por ejemplo, entonces si es más de uno, bueno, entonces es elástico, digamos, sí. O sea, subir el presupuesto de becas y viene mucha más gente, o puede ser que no. Puede ser que yo aumente mucho el presupuesto de becas, pero solo me ingresó una persona más, o un 0,1% más, aunque yo aumente un 50% el presupuesto de becas. Entonces uno podría decir, ah, bueno, ahí hay un problema, porque estamos metiendo mucha más plata y en verdad no se está matriculando más gente, no estamos ayudando mucha más gente para tener una educación universitaria. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo así sacado de la manga, que no sé si se esté usando, pero digamos uno podría hacer eso. ¿Sí? Y en economía y en estudios cuantitativos, en ciencias sociales, uno podría hacer eso sin demasiado problema. Pero más frecuentemente y lo más normal es que uno lo use en demanda y oferta y temas así económicos. Digamos. ¿Okay? Pero sí, o sea, se puede usar para, la fórmula es aplicable a cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, ya vimos que cuando un bien es de lujo, le decimos que, bueno, probablemente es más elástico porque pues tiene muchos más sustitutos también y porque la gente no lo necesita, entonces si el precio es muy alto, pues simplemente no lo va a adquirir. Y si algo es muy necesario, como la insulina, y como los medicamentos para ciertas enfermedades terminales, entonces, bueno, hay que, toca, toca. En ese caso, pues va a ser la demanda mucho más inelástica porque si no tenemos la medicina, pues nos morimos. Entonces es más inelástico cuando es necesario que cuando es un bien de lujo. Esa es bastante intuitiva, me parece a mí. Otra, corto y largo plazo, digamos, y es lo que les decía de la gasolina. O sea, si la gasolina sube de precio, en el corto plazo, o sea, de hoy a mañana, igual tengo que llenar el tanque. Pero resulta ser, ¿qué pasa si los precios de la gasolina siguen al precio que están hoy por los próximos 10 años? Bueno, resulta ser que en 10 años la cantidad demandada de gasolina se puede reducirse bastante, porque eso puede llevar un incentivo, recuerden los incentivos, ¿verdad? Eso puede dar un incentivo para que los países cambien su matriz energética, para que usen otras maneras de energía, para que, no sé, den más presupuesto para instalación de energías limpias, para carros eléctricos. La gente no va a querer usar carros de gasolina porque va a ser muy caro, entonces empieza a comprar carros híbridos, carros de gasolina, carros eléctricos, anda más en bicicleta, no sé, digamos, en un plazo largo, en un plazo de 5 años, en un plazo de 10 años, si los precios de la gasolina siguen aumentando, las personas y los gobiernos van a ver cómo mover la situación de la matriz energética tal que de aquí a 10 años no dependamos tanto de la gasolina. ¿Ok? A ver, va a haber una pregunta en el chat. Cuando algo es muy necesario, tiene que estar regulado, porque si no los vendedores podrían subir demasiado el precio. Ese es un muy buen apunte. O sea, el apunte que tengo aquí en el chat es que ¿verdad que cuando algo es muy necesario, como la insulina, etcétera, debería estar regulado? Porque si no, da todo el incentivo para subir mucho el precio. Y la respuesta es sí. La respuesta es totalmente. Porque, exacto, exacto. O sea, yo creo que ya están agarrando la idea cada vez más. Si algo tiene una demanda muy inelástica, como vimos ahorita en el ejemplo de los pequeños precios de McDonald's, bueno, si la gente me sigue comprando lo mismo, entonces yo puedo seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y la gente me va a seguir comprando, ¿verdad? Entonces, una buena, habría que ver varias cosas, digamos, no solo porque la demanda es inelástica es una razón para meter la mano de la regulación gubernamental, habría que ver también, digamos, cómo se mueve ese mercado de medicinas. Por ejemplo, en el mercado de medicinas en Costa Rica hay mucho poder de mercado, digamos, hay muy pocas farmacéuticas que tienen un porcentaje muy grande del mercado, entonces tienen la capacidad para subir los precios y que la gente no tenga demasiados sustitutos. Entonces, bueno, eso da para intervención estatal. Habría que ver con respecto a los costos que tienen esas empresas por producir esas medicinas y por importarlas, por ejemplo, qué tanto es el margen que están teniendo de precio con respecto al costo y a ver si a lo mejor habría alguna oportunidad de alguna regulación. Pero sí, o sea, normalmente vamos a ver que hay tendencia a que los precios, que los bienes en los cuales hay una demanda más inelástica, pues se pueda subir el precio con mucha mayor facilidad y eso da pie para que estemos observando más qué está pasando con esos bienes. Pero sí, o sea, el apunte es acertado.
¿Ok? Con respecto a lo que estaba diciendo, en el largo plazo, las cantidades pueden cambiar mucho más que en el corto plazo. Otro ejemplo que estábamos viendo, que se me olvidó, bueno, primero estamos hablando de la gasolina, ¿verdad? Bueno, el otro, el gas ruso, por ejemplo. En el corto plazo, o sea, Rusia invade Ucrania, entonces le ponen todas estas sanciones y piensen, por ejemplo, en Alemania, que es un país que siempre ha estado más en contra que otros, por lo menos en la Unión Europea, de la energía nuclear. Entonces, como no hizo las inversiones necesarias para armarse en energía nuclear, entonces depende mucho del gas ruso. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo sube ese precio y van a tener que seguir comprando el gas. Pero ¿qué pasa si eso sigue así y si la situación con Ucrania sigue como está por los próximos 5 o 10 años? Bueno, ya Alemania dijo, bueno, no sé si van a iniciar un plan de energía nuclear, alguien me podría corroborar, pero probablemente en los próximos 5 o 10 años empiecen a cambiar sustancialmente la matriz energética, a instalar plantas nucleares con la mayor seguridad que se pueda, que de hecho actualmente son muy, muy, muy seguras. Un reactor nuclear moderno es bastante seguro. Y pueden empezar a cambiar esa matriz energética para que de aquí a 10 años, si sigue la situación y si siguen subiendo el precio, ya no dependan de ese gas ruso, ¿ok? Sino que su matriz energética dependa de otras fuentes de energía y que, digamos, el 80% de su energía ahora venga de energía nuclear y ya no les pese tanto. Entonces, la cantidad demandada del gas ruso va a reducirse bastante más en el largo plazo, porque da tiempo a los otros países para prepararse para dejar de depender de ese gas, pero en el corto plazo no hay mucho margen. ¿Okay? Entonces, en el largo plazo normalmente la demanda va a ser más elástica que en el corto, porque en el largo plazo se pueden hacer más cambios. Se puede cambiar, uno puede cambiar el carro por uno eléctrico, por uno híbrido, uno puede empezar a usar bicicleta, el país puede empezar a mejorar su infraestructura vial para que sea más amigable con la gente que usa bicicletas, por ejemplo, o dar incentivos para que se importen más carros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que cambian en el largo plazo. Entonces sí, la elasticidad va a ser mayor en el largo que en el corto plazo. Normalmente porque nos da ese espacio para hacer y efectuar los cambios que queremos. Okay, entonces vamos a ver unos ejemplos de curvas de demanda. Cómo se ve una curva inelástica, cómo se ve más o menos una curva elástica, una curva perfectamente inelástica, una curva unitaria y una perfectamente elástica. ¿Sí? Son como ejemplos extremos y ejemplos en el medio. Una regla de dedo con la que se pueden guiar es que entre más plana sea la curva, más es la elasticidad. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona eso. Y entre más inclinada sea la curva, lineal, todas estas son lineales, casi todas estas son lineales, menor va a ser la elasticidad. Entre más vertical, más inelástico. Entre más plano, más elástico. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo interpretamos eso. Primer ejemplo, ¿cómo se ve una curva perfectamente inelástica? Vean esta curva perfectamente vertical. No importa el precio, vean que ustedes pasan del precio 1 al precio 2 y la cantidad sigue siendo la misma. O sea, entre un cambio del 10% en el precio, la cantidad no cambia nada. De manera análoga, si ustedes suben el precio, la gente les consume exactamente la misma cantidad. No importa el precio que ustedes pongan, siempre les van a consumir la misma cantidad. Entonces aquí la elasticidad es cero, es perfectamente cero. Entonces yo subo el precio 1000 veces, 100,000 veces y la gente literalmente me sigue consumiendo lo mismo. ¿Ok? Entonces es cero, que es una curva perfectamente inelástica. La elasticidad es cero. La cantidad no cambia nada, sin importar cuánto suban o bajan el precio. ¿Ok? Se tomó un traguito de agua. En mi taza de Mickey Mouse. No me he dado cuenta de eso. Siguiente. Demanda inelástica. No perfectamente inelástica, pero una demanda inelástica. Vean que es bastante vertical. ¿Ok? Yo bajo el precio bastante. Vean que esta flecha es grandecita. Y la cantidad me cambia en esta flecha que es chiquita. ¿Okay? Me cambia un 10% el precio y la cantidad me sube menos de un 10%. Entonces es inelástica. Yo cambio bastante el precio y la cantidad me sube solo un poco. ¿Okay? Eso es una demanda inelástica. ¿Okay? O sea, del punto A al punto B, esa demanda es inelástica. Luego, ¿qué pasa si la elasticidad es unitaria? Bueno, es algo así como que yo bajo el precio un 10% y la cantidad me aumenta un 10%. O sea, es como proporcional. Yo aumento un 10, me aumenta un 10.
o bueno, perdón, yo reduzco el precio un 10, me aumenta un 10. Yo reduzco el precio un 50%, la cantidad demandada me aumenta un 50%, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es unitaria, o sea que es exactamente igual a 1. El mismo porcentaje cambia la cantidad que el precio. Luego, ¿qué pasa cuando la demanda es elástica? ¿O cómo se ve una curva elástica? Bueno, normalmente son más bien más planas, vean que son más horizontales. Yo cambio el precio una cierta cuantía y por la forma de la curva me voy a ver dónde está la nueva cantidad y vean, está bastante más allá. Yo cambio un 10% en el precio y la cantidad me sube más de un 10%. ¿Sí? Es más elástico. Y caso extremo, perfectamente elástico. Vean que a este precio, al precio 1, les consumen cualquier posible cantidad, en verdad es la cantidad que al final les vayan a consumir. ¿De qué depende? Bueno, de la curva de oferta, ¿verdad? Donde interseque la curva de oferta, donde sea el equilibrio y bueno, ahí va a ser la cantidad, pero a este precio puede ser cualquier cantidad, pero vean que ustedes suben el precio un centavo y ya no hay curva, o sea, nada les van a consumir. Ustedes suben el precio un colón y ya no existe la curva, o sea, ya no hay nada que se vaya a vender. Entonces es infinito, o sea, tiende a infinito, esa elasticidad es infinita. Ustedes suben el precio nada, epsilon, que tienda a cero, digamos, diría uno, un número infinitamente pequeño de centavos de colón, 0,0000 centavos de colón, ustedes suben ese precio, al precio 1, y nadie les compra nada. ¿Okay? Eso es perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque vean que ustedes cambian el precio, aunque sea un poquitito, y ya nadie les compra. O sea, la gente corre, la gente busca sustitutos, y si no tienen sustitutos, pues bueno, no me importa, igual no le voy a comprar, porque decido que no le voy a comprar. O por esas mismas razones, porque tengo muchos sustitutos, porque es un bien de lujo, porque estamos hablando en el largo plazo, porque estamos hablando de una categoría más específica. La cosa es que podemos irnos por otro lado. Entonces, aunque yo suba el precio muy poco, voy a tener todo, digamos, el efecto de ese aumento en el precio en el sentido de que la gente ya no me va a comprar. Ya no me va a comprar nada. Entonces, ¿cuál es el cambio en la cantidad? Bueno, es cualquier porcentaje, en verdad, tiende a infinito eso. A todo, al 100%. Al 100%, o sea, me cambia al 100%. ¿Y cuánto cambié yo el precio? Bueno, 0% o 0,00001%, no importa. La cosa es que esa elasticidad va a tender a infinito. Ustedes no han llevado cálculo todavía para ver esos conceptos de tender a, pero lo que quiero que vean aquí simplemente es eso, que yo subo el precio un poquito o bajo el precio un poquito y ya no hay mercado. Y eso me habla de una elasticidad perfecta. O sea, tiene que ser a ese precio. Usted no puede vender ni por arriba ni por abajo. Tiene que ser a ese precio que usted. ¿Ok? Y esa es la perfectamente elástica. Vean que es perfectamente horizontal. Es una cama. Entonces, esas son las 5, digamos, ejemplos para ilustrar, no sé, más o menos cómo se ven las curvas. Algunas estimaciones que se han hecho, estas son del libro de Fundamentos de Economía de Tucker, para automóviles. Bueno, en el corto plazo es 1,87, son elásticos en el corto plazo. O sea, ustedes suben el precio de un automóvil, bueno, empezamos a comprar otras cosas, o posponemos la compra del automóvil para otro año. Eso también no es como que no lo compro, sino que compro otra cosa, sino que no lo compro este año, lo compro el otro año, por ejemplo. En el largo plazo es aún más elástico, ¿verdad? El caso del cine, bueno, dice aquí que es corto plazo. Yo no sé si este cine se está refiriendo a las entradas de cine, a la producción. Ah, bueno, pero es demanda. Bueno, seguro es a la taquilla. Bueno, al parecer diríamos que el cine no tiene tantísimos sustitutos porque en general es inelástica. No sabría la razón de esto. Si alguien me puede ilustrar por qué puede ser eso, bienvenido sea. Pero bueno, en el largo plazo es más elástico. ¿Okay? Normalmente vean que en el largo plazo las elasticidades son mayores al largo plazo que a corto plazo, que es lo que estábamos diciendo. Esas son estimaciones econométricas que se hacen ya con métodos estadísticos. Vamos a ver la demanda por ciertos bienes en ciertos periodos de tiempo, reaccionando a diferentes precios que hubo a lo largo del tiempo. Corremos una regresión y vemos si, bueno, no necesariamente una regresión, hay varios métodos, pero vemos a ver cuál es la elasticidad. Estimamos más o menos cuánto es la elasticidad. Y vemos que a largo plazo pues, es mayor que a corto plazo. ¿Ok? Ok, espérense. Hasta acá vamos bien. Falta una consideración
esas de demanda antes de pasar a la de la oferta. Van a ver que la elasticidad de la oferta la fórmula es exactamente la misma, solo que mide otra cosa, ¿verdad? Que tanto cambia no la cantidad demandada, sino la cantidad ofrecida con respecto al precio. Pero, o sea, va a ser muy fácil, simplemente es, en vez de ver la demanda, vemos la oferta, pero el concepto es el mismo, siempre es el mismo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bien. Listo, nadie se me va perdiendo. Perfecto. Denme nomás un minuto. Vuelvo a tomar de mi tacita de Mickey. Oh. Ahora sí. Entonces, vamos a ver la elasticidad, ¿no? Las que estamos analizando y tal. Normalmente son curvas lineales. Noten una cosa. Vean esta. Ok, vean esta. Y esa es una consideración técnica muy importante. Vean esta curva de demanda, ¿verdad? A $30 la cantidad demandada es 0, a $20 la cantidad demandada es 20, a $10 la cantidad demandada es 40. Entonces, vamos sacando elasticidades. Vean que de aquí a acá, del punto A al punto B, ¿cuánto me cambió la cantidad demandada? Bueno, antes era 0, ahora es 20, o sea, me cambió 20. ¿Cuál es el punto medio de 0 y 20? Es 10. ¿Cuánto es 20 sobre 10? Es 2 por 100, 200%, ¿verdad? ¿Cuánto me cambió el precio? Bueno, era 30, ahora es 20. ¿Cuánto me cambió? $10. ¿Cuál es el punto medio? 25. Ok, 10 sobre 25 por 100 es 40%. Entonces, ¿cuál es la elasticidad acá? Es 5. O sea, yo cambié el precio un poco, pero como, bueno, igual, como estamos al inicio de la curva de demanda, pues al inicio hay muy poca muy poca cantidad demandada y resulta ser que el cambio porcentual va a ser brutal. Conforme nos movemos más adelante, más hacia acá, en la curva de demanda, pues bueno, vamos a ver que del punto B al punto C, ¿cuánto me cambia la cantidad? Bueno, era 20, ahora es 40, me cambió en 20 unidades, ¿verdad? ¿Cuál es el punto medio? 30, 20 sobre 30 por 100, 67%, 66,6 periódico por ciento. ¿Cuánto me cambió el precio? Del 20 a 10 me cambió $10, ¿verdad? ¿Cuál es el punto medio entre 20 y 10? 15. ¿Cuánto es 10 sobre 15? Lo mismo, por 100, 67%. Vean que la elasticidad es 1. Y si lo hacemos aquí abajo, no voy a pasar por todo el proceso, pero vean que la elasticidad va a ser 0,2. O bueno, hagámoslo por el ejemplo y para que estén cada vez más familiarizadas y familiarizados con el cálculo. ¿Cómo saco yo la elasticidad del punto C al punto D? Bueno, ¿cuánto me cambió la cantidad? Era 40, ahora es 60. ¿Cuánto me cambió? 20. ¿Cuál es el punto medio? 50. 20 sobre 50 es un 40%, ¿verdad? ¿Cuánto me cambió el precio? Era 10, ahora el precio es 0. ¿Cuánto me cambió? $10. ¿Cuál es el punto medio? 5. 10 sobre 5, 200%. ¿Ok? Entonces, vean que acá, aunque es la misma curva, y eso es lo que quiero que vean, aunque es la misma curva, en este tramo es elástica, en este tramo es elástica y en este tramo es inelástica. ¿Okay? Las curvas lineales tienen esa propiedad. En esta porción normalmente son más elásticas, en esta porción tienden más a 1 y en esta porción son más inelásticas. O sea, no es la curva como tal, sino que depende del punto, puede cambiar la elasticidad. Okay, eso es lo que quería mostrarles. Joel, decime. Profe, entonces, si la elasticidad fuera de oferta, los valores irían al revés, ¿no? El signo, o sea, digamos, ok, muy técnicamente, y aquí estamos viendo el concepto, pero muy técnicamente hablando, esta elasticidad no es 5, es menos 5. ¿Por qué? Porque la cantidad aumenta un 200% porque el precio se redujo. Entonces esto es más 200% y esto es menos 40. Entonces el resultado es menos 5, ¿ok? Este resultado sería menos 1, este resultado sería menos 0,2. ¿Ok? Cuando hablamos de la oferta, la elasticidad es positiva. Cuando hablamos de la demanda, la elasticidad es negativa. Porque estamos viendo que la cantidad aumenta cuando el precio se reduce. Entonces, como los signos son contrarios, entonces la elasticidad nos va a dar negativa. Pero sí, o sea, sí, es eso lo que cambia, es el signo. Cuando es oferta, las elasticidades van a ser positivos. Cuando es demanda, van a ser negativos. ¿Ok?
Esa es la diferencia. O sea, en el cálculo es lo mismo, solo que van a tener que tener cuidado a lo largo de esta carrera con los signos y con ver cuándo es un aumento y cuándo es una reducción del 40%. Entonces acá solo le ponen un menos y aquí un menos. Acá le ponen un menos, acá un menos. Aquí le ponen un menos y aquí un menos. El número no cambia, solo el signo. ¿Ok? Daniela. Digamos, nosotros podríamos decir que conforme aumenta la demanda, disminuye la elasticidad. ¿O no siempre es así? Por aumenta la cantidad demandada. Ah, ok. Porque, digamos, o sea, intuitivamente, mirarlo así, conforme aumenta la cantidad demandada, o sea, de 0 a 20, esas 20 unidades representan mucho, ¿verdad? Porque antes no vendía nada. Cuando yo ya tengo 40, esos mismos 20 de diferencia porcentualmente representan menos. O sea, porcentualmente no es lo mismo pasar de 1 a 20, que es 20 veces más, o de 1 a 21, que es como 20 veces más, 21 veces más, ¿verdad? Que pasar de 1000 a 1021. Sí, el cambio porcentual es mucho más grande al inicio que más allá. ¿Ok? Aunque el cambio sigue siendo de 20 unidades, porcentualmente representa más al inicio que al final, claramente, porque la base, aunque sea punto medio o sea valor inicial, la base es más grande allá que acá. ¿Ok? Ah, ok. Es Gracias. eso. Dale, con gusto. Emily, decime. Pero no entiendo, o sea, esos negativos, digamos, ese decís vos que debería ser un -5, pero no ¿Sí? estamos trabajando con valores absolutos. O sea, sí, ok. Sí, aquí cuando estamos calculando las cosas en esta clase, sí estamos usando valores absolutos. Pero como me están preguntando, cuando estamos hablando de la oferta, ¿qué cambia? Bueno, cuando hablamos de oferta, lo que cambia es que la cantidad no está reduciéndose cuando aumenta el precio, sino que van en la misma dirección. Entonces el signo te va a cambiar, pero el cálculo es exactamente lo mismo. Pero acá lo que nos va a interesar, y en general lo que nos va a interesar, sí, como vos misma decís, es el valor absoluto. No cambia nada el cálculo, solo que tengan cuidado con esas diferencias de los signos. Pero digamos, lo que nos va a interesar para ver si una demanda o una oferta es elástica o inelástica es justamente el valor absoluto. Lo que nos va a interesar es el valor absoluto. Pero técnicamente hablando, aquí no es 5, es -5. Porque las direcciones van en sentido contrario y por eso es que el signo es negativo. Pero no quiero que se confundan mucho con ese tema. O sea, lo que nos va a interesar, como vos decís bien, es justamente el valor absoluto. Lo que nos interesa para ver si una demanda o una oferta es inelástica o elástica es justamente el valor absoluto. Entonces ahí no le paramos bolas o ahí no le ponemos atención a los signos, pero técnicamente hablando, en el fondo, la diferencia van a ser los signos. ¿Ok? Aunque el valor absoluto sea lo que utilicemos para sacar qué tan elástico es algo. ¿Ok? Ok. Dale. Igual el cálculo es exactamente la misma vaina, ¿verdad? Es como tener esa nota al pie de página, y nota al pie de página, tenerlo como cerquita. Yo sé que los signos son diferentes, pero lo que vamos a ver, lo que nos va a interesar es el valor absoluto. ¿Ok? Ok, entonces, vean esto, la curva no es igualmente elástica en todos los puntos, ¿okay? A menos de que hay unas curvas que se llaman curvas de elasticidad constante, que es una fórmula matemática bastante más compleja que una lineal y que hace que en cualquier punto la elasticidad siempre sea la misma, un parámetro. ¿Okay? Pero eso es un caso muy especial. Normalmente, y sobre todo cuando hablamos de demandas lineales, no es lo mismo la elasticidad acá que la elasticidad aquí. A este punto, esta zona, digamos, le llamaríamos la región elástica. Cuando vamos más adelante, esta le llamamos como una región más bien inelástica y en el centro es más unitaria. ¿Ok? Pero sí, como que tengan en cuenta eso, no es que la curva como tal sea elástica o inelástica en todos los puntos y la elasticidad es la misma. Si la curva es más plana, sí, normalmente la elasticidad en los diferentes puntos va a ser mayor, lo cual no implica que no tenga un tramo inelástico, por ejemplo. Puede ser que ustedes se muevan mucho hacia adelante en una curva relativamente elástica, relativamente plana, que es una regla de dedo, no es una verdad matemática ni siquiera, pero es como una regla de dedo. Si es más plana, normalmente es más elástica. Pero eso no quiere decir que no tenga un tramo inelástico. ¿Ok? Entonces, hacer esa diferenciación. En demandas lineales depende de... Ahora, si ustedes tienen una curva perfectamente inelástica, que vean, ya vieron que era un palo vertical, bueno, y es inelástica en todos los puntos, ahí sí, porque la cantidad nunca va a cambiar.
Entonces ahí sí. Y si es perfectamente elástica, pues ahí sí, es elástica en todos los puntos. Porque ustedes le suben un centavo en cualquier momento de la curva y ¡cha! Se les acabó el mercado. Entonces ahí sí. Si es perfectamente elástica o inelástica, pues ahí sí. Pero con una demanda lineal, pues no funciona así la cosa. ¿Ok? Emily, no sé si querías decir algo más o tener la mano abierta arriba. Es que, digamos, no me queda mucho la duda porque sí, bueno, me queda una duda porque sigo pensando como en términos de beneficios. ¿Ok? Digamos, ese 5, ¿a quién beneficia realmente, digamos, Ok. hablando como de empresa y comprador? Ya vamos a, ok, ya vamos a ver eso. Por Ah, ok. una implicación lo decimos como en el gasto, digamos, si es muy elástico y yo aumento el precio, ese cambio, que es 5 veces más el de la cantidad que en el precio, eso me va a repercutir en a quién beneficia. Y sobre todo vamos a hablar de la gente que produce. Los oferentes cuando suben el precio quieren tener más ganancias, ¿verdad? Pero si es muy elástico, a lo mejor no lo van a tener y vamos a ver eso por qué. Pero ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ok, ok, ok. Dale. De hecho, hacemos a eso. Ok, tenemos la elasticidad, ¿verdad? Elasticidad precio de la demanda, porcentaje del cambio del Q, porcentaje del cambio en P. Ahora, ¿cuánto gasta la gente en hamburguesas de McDonald's de los pequeños precios? ¿Cuánto gasta la gente en insulina? ¿Cuánto gasta la gente en X bien o servicio? En total, ¿cuál es el gasto que hay en algo? Bueno, precio por cantidad. O sea, ¿cuánto? Y ahorita que estaba diciendo Amelie el beneficio, bueno, ¿cuánto es el ingreso que van a tener los oferentes por esos productos? Bueno, va a ser precio por cantidad. Yo vendí 5 hamburguesas a 100 colones. Me gané, bueno, esa no es la ganancia, pero digamos, me ingresaron 500 colones. Yo vendí 5 tacos a 1000 colones cada una. Me ingresaron 5000 colones. Entonces, como oferente, a mí me va a interesar, si yo aumento el precio, qué tanto me varía la cantidad para ver qué tanto varía el gasto. Si el gasto es más grande, entonces bien por mí. Y ahí es donde entra la pregunta de Emily. ¿A quién beneficia? Si yo aumento el precio y aumenta el gasto, bien por mí. ¿Ok? Porque estoy ingresando más dinero. O sea, subí los precios, la gente más o menos me consume lo mismo, entonces gano más plata. Todo perfecto. Si yo aumento el precio y el gasto se reduce, ahí sí, baila, ¿verdad? Ahí estamos mal, estamos muy mal. Porque estoy subiendo el precio, pero la gente como me consume menos, pues al final no compensa. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando la demanda es elástica, lo que pasa es que el cambio en la cantidad es mayor que el cambio en el precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el precio? Vean, voy a escribir un momentito. Sí, ¿qué pasa si yo aumento el precio en una cierta cuantía, pero la cantidad me cae mucho más? ¿Qué va a pasar con el gasto? Bueno, este aumento en el precio no se ve compensado por este cambio tan grande en la cantidad. Entonces el gasto cae. ¿Okay? Si es elástica, este gasto va a caer. Si es inelástica, este gasto más bien va a subir. Porque la cantidad me baja solo un poquito. ¿Ok? Cuando es inelástica. Entonces es como ver que se compensa. Esa gente que me compra menos las hamburguesas, ¿se ve compensada por el aumento en el precio de cada hamburguesa o no? ¿Ok? Ya lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. Emily, decime ahora sí. ¿A qué te referís con el gasto? Es el ingreso que tiene la gente que vende las hamburguesas, digamos. O sea, ¿cuántas hamburguesas se comió la gente? ¿Cuál fue el precio de cada hamburguesa? Y ese es el gasto en hamburguesas. Eso es lo que le va a ingresar. Ah, no es como o sea, el gasto quizás para producir las Ah, hamburguesas. no, ese es el costo. No, es el gasto en las hamburguesas. Ah, ok, 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 ya. ¿Ya? Si eso sube, es bueno para la gente que produce hamburguesas porque les están comprando más. O sea, los colones que les entran por vender hamburguesas es más grande. Pero si es más chiquito, pues nada, a lo mejor no pueda seguir subiendo el precio, ¿verdad? Entonces, si es elástico, si la demanda es elástica, entonces este gasto va a reducirse cuando aumente el precio. Porque ese aumento del precio no va a compensar el hecho de que me están consumiendo mucha menos hamburguesas. ¿Okay? Y al revés, pues cuando es inelástica. Ahora vémoslo gráficamente. ¿Ok? Vean este ejemplo. Yo aumenté el precio. Recuerden los sitios web, ¿verdad? Vamos con lo mismo. Yo aumenté el precio de $200 a $250. La cantidad de sitios web que vendí pasó de 12 a 8. ¿Ok?
Entonces, vean qué pasa con el gasto. ¿Qué pasa en el primer escenario antes de que yo cambie el precio? Me compran 12 sitios web a $200 cada uno, ¿verdad? Entonces es como toda esta área es el gasto. Esto es lo que me ingresó, digamos. 12 sitios web por $200 cada uno son $2,400 que me ingresaron, ¿ok? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Si yo subo el precio a 250, bueno, ¿qué pasa? Ahora, a 250 me compran 8 unidades. Entonces, $250 cada una por 8 que me están consumiendo. ¿Cuál es el gasto ahí? Multiplican 250 por 8 y les da 2,000. O sea, el gasto se redujo. Es decir, yo aumenté el precio. Entonces, por cada unidad yo gano más. Eso es lo que me representa este rectángulo amarillo. O sea, por cada unidad me estoy ganando más, pero estoy vendiendo menos unidades. Entonces, lo que estoy perdiendo es este rectángulo azul. O sea, hay 4 unidades que pude haber vendido a $200 que ya no estoy vendiendo. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Que hay 8 unidades que sí estoy vendiendo que vendo más cara. Pero este aumento en el gasto deveniente de los 8 que sí estoy vendiendo no compensa estas 4 que estoy perdiendo. ¿Por qué no lo compensa? Porque como ya habíamos calculado, esta demanda es elástica. ¿Okay? La elasticidad es mayor a 1. Yo aumento el gasto y yo aumento el precio un cierto porcentaje, ya recuerden que la elasticidad era 1,8, ¿verdad? Entonces yo aumento el precio y la elasticidad es 1, o sea, este aumento porcentualmente en el precio no compensa el cambio porcentual en la cantidad. Es más grande el cambio porcentual en la cantidad que el aumento, es más grande la reducción, perdón, es más grande la reducción porcentual en la cantidad que el aumento en el precio que yo di. Por tanto, y como resultado, pierdo plata. ¿Okay? Pasa de 2,400 a 2,000. Julián. Voy a probar que se me fue un toque como lo que le quería apuntar. Ahora, tranqui, se pasa. Cuando lo sepas, me levanta la mano. Pero sí, es eso. O sea, como la demanda es elástica, yo subo el precio y se gasta menos en mi producto. Me ingresa menos plata. Y en la línea de lo que preguntaba Emily, ¿qué significa esto? Para esta persona que produce sitios web, no es rentable subir el precio. O sea, le recomendaríamos como economistas que no suba el precio tanto. Tal vez que lo suba un poco menos o que del todo mejor lo deje así. Más bien, al contrario, cuando la demanda es elástica, ¿qué es lo mejor que podría hacer? Bueno, lo mejor que podría hacer más bien es reducir el precio, porque se reduce en un cierto porcentaje, pero como la gente me va a consumir un porcentaje mayor, un cambio en el porcentaje de la gente que me lo consume es mayor, entonces a lo mejor gane más plata incluso bajando el precio, ¿verdad? Pero no, subir el precio no es una buena opción para esta persona. Ahora sí, Julián, decime. Sí, no, más bien era eso que se acaba de decir, que le iba a preguntar que si más bien si bajaba el precio, que si era más rentable para uno. Exacto, Ajá. exacto. Ok, gracias. Dale, con gusto. Ahora sí, José Daniel. Profe, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, alguna fórmula que pueda determinar cuál sería la mejor opción de poner por ejemplo, en la línea como para poder tener el mejor gasto para nosotros. Sí, o sea, eso es optimización. Luego, cuando ya vean cálculo, en cálculo con optimización, en micro 1, sobre todo, van a optimizar eso. O sea, van a optimizar precio por cantidad, el gasto. Van a optimizar ese ingreso con respecto a ciertas restricciones de costos. Por ejemplo, yo quiero maximizar este gasto, justamente quiero maximizar el gasto, quiero que sea lo más grande posible, dado los costos, porque cada software que yo produzco me demanda energía, me demanda software, me demanda hardware, me demanda mantenimiento de la computadora, me demanda etcétera, 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 etcétera. Entonces eso tiene un costo. Entonces, dado esas estructuras de costos, yo quiero maximizar el gasto. Y eso lo optimizan, eso derivan, igualan a cero, y todavía no tienen por qué saber eso, pero sí lo van a ver. Mucho, de hecho mucho. De momento, lo que nos interesa es ver que el gasto es mayor, más bien si yo bajo el precio, porque es elástico. Y si yo subo el precio, más bien pierdo gasto. Entonces, ¿cómo optimizo eso? Bueno, las empresas lo hacen con optimización. ¿Okay? Como veo cuánto me cuesta producirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
En un mercado perfectamente competitivo, esta curva de demanda, de hecho, ni siquiera tiene pendiente negativa, es simplemente una línea horizontal. Entonces, yo depende de mis costos, veo dónde intersecan mis costos marginales, ese precio de mercado que yo no puedo cambiar, porque es el precio internacional, digamos, o es el precio del mercado perfectamente competitivo, que si yo subo el precio nadie me va a comprar, porque la gente sabe y tiene información perfecta y sabe que hay otro al lado de su casa que me lo vende más barato, y eso es lo que va a determinar cuánto voy yo a ofrecer. Pero bueno, eso es como esa sí es una nota al pie de página. Lo que nos interesa acá es que como la curva es elástica, entonces no sale rentable aumentar el precio. ¿Ok? Eso es todo lo que queremos ver acá. ¿Ok? Luego, eso ya lo habíamos dicho, si más bien es inelástica, entonces yo aumento el precio y no me cambia tanto la cantidad, entonces más bien salgo ganando plata. Por ejemplo, vean este otro ejemplo. Supongamos que yo vendo 12 software a $200 cada uno y subo el precio a 250. En este caso, de este punto A a este punto B, la elasticidad es 0,82, es inelástico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en el escenario inicial? Yo vendo 12 a 200, entonces 2.400. ¿Qué pasa después? Yo vendo 10 a 250. Entonces, sí, hay 2 unidades que yo dejé de vender, pero todas las unidades que yo estoy vendiendo ahorita aumentó de precio, entonces estoy recibiendo más plata por cada una. Entonces, compensa este rectángulo amarillo de lo que estoy ganando, este rectángulo azul de lo que estoy perdiendo. Bueno, en este caso sí, porque el gasto total en el escenario 2 es de 2.500, entonces ahí sí estoy ganando más plata. Podemos pensar otra vez con lo de los pequeños precios. Si yo subo el precio de 500 a 890 y casi que la misma gente me está consumiendo las hamburguesas, entonces estoy ganando más plata. Como resultado voy a tener la idea de que a lo mejor sea bueno seguir subiendo los precios, ¿verdad? Porque igual la gente me lo está comprando. ¿Ok? Entonces ese es el tema. O sea, si la demanda es inelástica, para los productores es más bien mejor porque pueden subir el precio y ganar más plata. Si la demanda es elástica, no pueden hacer eso. Una razón más por la que nos gustan los mercados perfectamente competitivos es justamente por eso, porque entre más competitivo sea el mercado, más elástica se va a hacer esta demanda. ¿Por qué se va a hacer más elástica? Porque va a haber más sustitutos. O sea, va a haber más gente a la cual se la puedan comprar. ¿Ok? Entonces, esta curva se va a hacer cada vez más horizontal, hasta que en un mercado perfectamente competitivo, pues nada, ustedes no pueden mover el precio, no pueden tocar el precio. Entonces, si en un mercado perfectamente competitivo o en un mercado cada vez más competitivo, eso es algo de lo que nos gusta, que se hace más elástica la demanda porque hay más sustitutos y no hay poder que tengan los oferentes para subir el precio y ganar más plata. Entonces, no nos suben los precios y los consumidores estamos mejor, ¿verdad? Matías, decime. Que la intersección en oferta y demanda normalmente pasa cuando la elasticidad es 1, por ahí alrededor de 1. No, depende, eso depende mucho. O sea, eso no hay no hay ninguna regla con respecto a eso. Depende de la oferta y depende de la demanda. Pero no hay que pensar que normalmente se intersecan en el tramo de elasticidad unitaria. Puede ponerse más allá, puede ponerse más acá, pero depende mucho. O sea, eso depende mucho. No hay ninguna regla sobre eso, en lo absoluto. Ok, gracias. Uno, pues ahí evalúa, ¿verdad? En el punto de equilibrio, cuál es la elasticidad, eh, pero no, o sea, no hay ninguna regla. Eso está completamente abierto a las formas que tengan las curvas. Ok, vamos a hacer un par de ejercicios muy rápidos como para que piensen ustedes y vean a ver qué tan bien están entendiendo el concepto básico, ¿verdad? Las droguerías o farmacias deciden aumentar el precio de la insulina en un 10%. ¿Qué piensan que va a pasar con el gasto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. 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 Ok, aumenta, exacto. Y aumenta porque es inelástico, ¿verdad? Porque igual necesitan la insulina. Entonces, aunque ustedes suben el precio, la gente va a seguir consumiendo más o menos la misma cantidad a un precio mayor, entonces ganan más plata. Listo, perfecto. Segunda, como resultado de la guerra de precios, el precio de los cruceros de lujo disminuye en un 20%. ¿Qué pasa con el ingreso de las empresas de cruceros? Disminuye. Ok, No, aumenta. aumenta, exacto. Porque es al revés, porque es elástica. Sí.
O sea, es elástica, entonces yo bajo el precio y más bien la cantidad aumenta más. Entonces, aumentar. Vamos bien, perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien. Ahora, aplicación a la vida real. ¿Qué pasa si yo quiero empezar una guerra contra las drogas, ¿verdad? En Latinoamérica. O sea, nada nuevo. Y lo que quiero hacer es prohibir las drogas. Entonces, hago ilegal todas las drogas, tanto la marihuana como la cocaína, como la heroína, todas las drogas. Todas las drogas las hago. Bueno, el alcohol digamos que lo dejamos por ahí, pero digamos, esas drogas más fuertes las prohibimos. Sobre todo la cocaína. Entonces, un efecto, resulta ser que un efecto secundario del uso de drogas es el crimen, ¿sí? Porque, digamos, se organizan las bandas, se organizan los carteles, entonces se pelean entre ellos y se matan y porque queremos una porción mayor del mercado, entonces matamos al enemigo y bueno, eso aumenta el crimen, ¿ok? Entonces, vamos a analizar a la luz de lo que estamos diciendo, dos políticas para reducir el uso ilegal de drogas y por tanto el crimen, ¿ok? Vamos a suponer que el gasto total, que el valor total de los delitos va a ser igual al gasto total en drogas. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que entre más se gasta en drogas, más crimen hay. Si se gasta más en drogas, hay más crimen. Si se gasta menos en drogas, hay menos crimen. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la demanda por drogas ilegales es inelástica porque la gente es adicta, porque son drogas adictivas. ¿Sí? Entonces, tanto la cocaína como la heroína, como la marihuana son relativamente adictivas, algunas más que otras en mayor medida, pero en general son adictivas. Pensemos en la cocaína, sobre todo, que es contra lo que principalmente está dirigida la guerra contra las drogas. Pero, si supongamos cocaína, entonces, entre más cocaína se compre, más delitos por cocaína va a haber, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como gobierno, opción 1, prohibimos las drogas. ¿Qué pasa? Ya sabemos que la demanda es bastante inelástica. Entonces, si yo prohíbo las drogas, eso significa que se reduce la oferta. O sea, al mismo precio de cocaína va a haber menos cocaína porque está prohibida, porque van a incautar un montón de cultivos de coca. ¿Ok? En la vida real, bueno, ya les cuento algo sobre eso, pero digamos, yo reduzco la oferta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce la oferta? Al mismo precio hay menos cantidad ofrecida. ¿Y qué hace el mercado? Bueno, encuentra un nuevo equilibrio, un precio más alto. O sea, sube el precio de las drogas. Sube el precio de las drogas. Pero ese aumento en el precio de las drogas, como la demanda es inelástica, entonces ese aumento va a ser mayor que el cambio en la cantidad demandada. ¿Okay? Porque es inelástico. Entonces yo puedo subir mucho el precio, pero la cantidad se me mueve poco porque la gente igual tiene que ver cómo compra la cocaína porque está súper adicta. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El gasto en drogas va a aumentar. O sea, se va a gastar más en drogas porque sí, aumentó el precio, yo sé que sí. Como resultado de la reducción en oferta, aumentó aumentó el precio. Pero ese aumento en el precio se ve compensado por el hecho de que la demanda es inelástica y aunque el precio sea más alto, no van a consumir menos. ¿Ok? Emily, decime. Perdón, ¿qué son esas líneas que se intersecan, digamos? S2, S1. S1 es la oferta, es la curva de oferta al inicio, antes de la prohibición. Ok, ajá, S2 es la curva de oferta luego de la prohibición. ok, Libro de mercado. Todo lo que estamos viendo es que como yo la prohibí, entonces se redujo la oferta, aumentó el precio y como la ajá, demanda es inelástica, la cantidad no cambió tanto. Por tanto, la gente gastó más en drogas luego de la prohibición que antes de la prohibición. ok, 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 ok. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Uno está suponiendo acá que la curva de oferta se reduce, es decir, como se prohíbe y como están incautando un montón de droga, entonces al mismo precio se ofrece menos, pero la realidad nos dice una cosa diferente. Por ejemplo, cuando Colombia subió Uribe al poder, por allá, sobre todo al inicio digamos, la década de los 2000 y por ahí 2004, 2005, 2006, 2007, la guerra contra las drogas fue bastante ardua porque él le declaró la guerra a las guerrillas y tal. Entonces, no solo se incautó, sino que digamos, con guerra química, se trataban de hacer inútiles los cultivos de coca que se encontraran en el bosque. Y se encontró, y hay estudios recientes que están demostrando que a pesar de esa incautación, a pesar de y eso también pasó en Perú, pero digamos, a pesar de esa búsqueda por destrucción de cultivos, por esa búsqueda por destruir los cultivos de coca,
Los carteles, que son muy hábiles, encontraron la forma de aumentar la productividad a un ritmo mayor al cual les estaban destruyendo los cultivos. Entonces, a ustedes están destruyendo un 10% de los cultivos al año. ¿Ok? ¿Qué hicieron los carteles? Los cultivos que existen, que además de buscar formas de hacerlos cada vez más difíciles de encontrar, también los hicieron más productivos. O sea, los cultivos que ya existen, los hacemos un 20, un 30, un 40% más eficientes, producen más coca, entonces compensan los cultivos que ya existen con su aumento de productividad, compensan el hecho de que tengo menos cultivos. Entonces, en la guerra contra las drogas, en particular en esos años, tanto en Colombia como en Perú, ¿qué pasó al final? Bueno, podríamos argumentar muy fácilmente que la oferta de drogas no se redujo. Sí, hubo prohibición, pero se produjo más drogas, se produjeron más drogas, porque los carteles encontraron la manera de hacer más eficiente su producción de drogas. ¿Ok? Y bueno, ahí habrá gente que muy liguista que les dirá que no, que es lo mejor que nos pudo pasar y votemos a presidente, a Uribe presidente, pero no, pero digamos, es muy argumentable que no tuvo un efecto sobre la oferta y que más bien la aumentó. Y aumentó obviamente la violencia, ¿verdad? Porque contemos muertos por miles. Bueno, Emily, me ibas a decir algo. No, se me olvidó bajar la mano. Sorry. Ok, todo bien. Pero sí, o sea, en particular en Colombia y en Perú fue especialmente arduo porque son los dos principales productores de cocaína del mundo. Pero sí, o sea, para que tengan el dato, hubo una guerra contra las drogas y hay una guerra contra las drogas. En general, parte de la guerra contra las drogas pasa por destrucción de cultivos y es un método que se utiliza mucho, que se busca mucho, pero los carteles tienen la manera de hacerlos bastante más productivos y han tenido la capacidad de hacerlos más productivos y de compensar. Por lo tanto, producimos más drogas, vendemos más drogas, hay más crimen y el gobierno también empieza a matar más, y así, y así, y así, y así. ¿No sería más sencillo y barato para todos legalizar las drogas? Pues sí, eso es lo que intentamos hacer ver las personas decentes. Digamos, una manera... bueno, si uno legaliza las drogas, parte del argumento para legalizar las drogas es justamente ese. Es decir, regularlas, aumentar la competencia, porque no serían solo los carteles los que estén dando la droga, sino que el gobierno se mete a competir directamente con los carteles, con lo cual les quita una parte del mercado. ¿Ok? Lo cual hace que baje los precios, lo cual hace que también que se consuma menos. ¿Ok? Porque va a estar regulado. O sea, armamos un mercado paralelo de drogas, pero también va a estar regulado. Hacemos que reduzca la violencia en la medida en la que la porción del mercado que tienen los carteles va a ser menor, y aunque se maten entre ellos para tener la porción del mercado de una zona, bueno, resulta ser que en esa misma zona está también el gobierno, y el gobierno lo va a dar libremente. Entonces, ¿como para qué? Como que va a reducir el incentivo de que se maten. y en general, sí, o sea, yo creo que la vía es la legalización. Pero, o sea, es un argumento, no, es una discusión difícil. Porque, claro, estamos hablando de drogas y estamos hablando de la promoción directa del gobierno de las drogas. Como un gobierno vendiendo cocaína está como extraño y no es intuitivo. O sea, realmente no es algo tan intuitivo. Y, digamos, éticamente es algo que los gobiernos en general se van a querer sacar del hombro. Es una carga que no van a querer asumir, digamos. Pero yo soy un firme creyente en que la legalización de las drogas es una manera muy eficiente, eficaz, efectiva de reducir tanto el consumo como los problemas asociados con el consumo y la producción de drogas, ¿verdad? Y el narcotráfico, obviamente. Que haya menos gente involucrada en ese negocio. Podría convenir. Al menos de la marihuana es bastante claro. Bueno, ya legalícenla, ya no den vuelta con eso. Ya no den más vuelta con eso. Pero bueno, una segunda política que vamos a analizar, una segunda opción de política que vamos a analizar. Bueno, perdón, un último comentario dice, pero eso no causaría que más gente se vea interesada. El tema, por ejemplo, pensemos en la marihuana. La persona que quiera probar, va a probar. O sea, independientemente de que se la compre el gobierno, que se la compre un dealer en condiciones dudosas, el que quiere probar, lo va a probar. Y, por ejemplo, ustedes piensan en Costa Rica, en la U. O sea, ¿qué tan difícil es conseguir marihuana? La dificultad es cero.
Entonces, sí, será muy ilegal y la cosa, pero, o sea, el que quiera probarlo va a probar. Entonces, no creo que vaya tanto por ahí. Digamos, es una discusión que uno puede tener, pero quien quiere lo va a encontrar. Y eso es también algo de lo que pasa mucho con este mercado. Aunque sea muy ilegal, si ustedes son adictos, pues ustedes ven la manera de encontrarla también. Y muchas veces bajo circunstancias bastante dudosas. Entonces, que el gobierno regule eso también es beneficioso. Sí, que regule las jeringas con las cuales la gente se inyecta la heroína, por ejemplo. Sí, entonces, si se va a meter en drogas, bueno, al menos que esté de una manera regulada, con una calidad certificada, que no se la venda a alguien que lo vaya a estafar y que luego eso le vaya a generar algún problema de salud, digamos. Hay muchas razones por las cuales esa regulación sería beneficiosa, me parece a mí, ¿verdad? Siento que además de la prohibición externaliza los efectos negativos en la salud pública por la violencia del tráfico. Puede ser también. O sea, creo que los argumentos a favor pueden ser bastante. Creo que más gente prueba cosas que sean ilegales que las legales. Puede ser también que la ilegalidad traiga gente. Uno podría hacer un estudio sobre ese. No sé qué tan establecido esté ese hecho, pero ajá. Pero sí. Bueno, esa es otra, ¿verdad? Despenalizarlas y no legalizarlas como tal. O sea, opciones hay varias, sí. No. Y nada más que mi comentario va más en el sentido de que la prohibición como que externaliza esos costos en la forma de que existen disputas que se canalizan por vías no legales respecto de territorios de distribución, y eso produce un aumento de las heridas de fuego, por arma de fuego, por ejemplo. Sí, no, claro, totalmente, completamente de acuerdo. O sea, es una discusión grande, digamos, y cuesta muchos días al año también. Pero, ok, bueno, en la misma línea, ¿qué pasa si en vez de hacer eso, en vez de prohibirlas, y este es el ejemplo, uno las despenaliza, uno las legaliza, eso podría ser la política. Pero en este caso vamos a hablar una cierta manera de educación, que no sea el DARE, ¿verdad? De educación que haga que la demanda por drogas se reduzca. O sea, que la gente simplemente, como estábamos hablando ahorita, deje de querer probar porque no le interesa, porque sabe los problemas que están asociados, porque sabe lo adictivas que son, etcétera, etcétera, etcétera. Quitamos las ganas de probar drogas, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos afectando no es la curva de oferta, es la curva de demanda. Si reducimos la curva de demanda, con lo cual en el nuevo equilibrio, como hay menos gente consumiendo, bueno, van a tener que bajar el precio, y como es inelástica, entonces más bien van a ganar menos plata, porque ante un cambio tal del precio, la cantidad no se va a mover mucho, ¿verdad? A la alza, eso nos va a generar entonces que haya más gasto, ¿verdad? Pero a la baja, ¿eso qué nos va a generar? Nos va a generar más bien lo contrario, nos va a generar que la gente gaste menos en drogas, con lo cual va a haber menos crimen. Entonces la lección acá sería, bueno, prohibirlas no es una política efectiva, lo mejor sería más bien alguna cuestión de legalización, despenalización o educación para que la gente en general consuma menos drogas. ¿Ok? Entonces, ese sería como a través del tema de la elasticidad, podemos también llevar aplicaciones bastante variadas y bastante acertadas sobre estos temas también. ¿Ok? Ahora, voy a pasar rápidamente porque lo que queda es bastante sencillo en el sentido de que con la curva de oferta funciona exactamente igual, ¿ok? Solo que en vez del porcentaje, en cambio, la cantidad demandada es la cantidad ofrecida. Pero es lo mismo. El precio subió 8%, la cantidad subió un 16%, toda la elasticidad es 2, ¿ok? Pero, o sea, no me voy a detener mucho porque en serio es exactamente la misma cosa. La oferta puede ser perfectamente inelástica, subo el precio y no puedo producir más, ¿ok? Porque no hay sustituto, no porque no haya sustituto, sino porque no puedo, porque es muy difícil de producir, porque simplemente hay lo que hay, ¿ok? Estoy vendiendo, no sé, Rembrandts originales y no hay no se pueden producir más porque ya no está el pintor, entonces, ajá. Pero, ok, puede ser perfectamente inelástica, sí, de cero. Yo subo el precio de lo que quiera y no se puede producir más. Puede ser inelástica, o sea, yo subo el precio bastante, pero se produce muy poco más. Normalmente está relacionado que es muy difícil de producir o en el corto plazo no se puede producir más, ¿ok? En el caso del petróleo, bueno, hay que encontrar nuevos yacimientos de petróleo, etcétera. Entonces no es como tan fácil simplemente ponerse a producir más. Hay elasticidad unitaria también en la oferta. Subo el precio una cierta cantidad y la cantidad me la sigue proporcionalmente.
Todo, pues sí, todo igual que la demanda, solo que viéndolo con la curva de oferta, ¿verdad? A veces yo subo el precio y la cantidad se mueve más que el precio, entonces es más elástica, o perfectamente elástica. Yo subo el precio un poquito y nadie me lo produce, se acaba el mercado. ¿Ok? Funciona exactamente igual que con la demanda. Ahora, algo que es un poco diferente. ¿Qué determina la elasticidad de la oferta? Bueno, varias de las cosas que también comparte con la demanda es esto del largo plazo y el corto. O sea, en el largo plazo podemos encontrar nuevos yacimientos de petróleo. En el largo plazo podemos construir más casas, pero en el corto plazo como que hay lo que hay. ¿Ok? Entonces, si yo cambio el precio, bueno, perdón, aumenta la población y se duplica la demanda por carros nuevos y propiedades frente a la playa. Entonces, ¿en cuál puede cambiar más el precio? ¿Con los carros nuevos o con las propiedades frente a la playa? Recuerden que las propiedades con frente a la playa van a tener una oferta bastante inelástica. Entonces, cambia la demanda y normalmente el precio va a cambiar. Aquí les voy a decir yo la respuesta. O sea, aquí el precio va a subir más. Te pueden hacerlo gráficamente, pero si la oferta es bastante inelástica, entonces con el cambio en la oferta, van a ver que ese precio cambia más. O sea, para producir más necesitamos subir bastante el precio, por lo difícil que es también producir. ¿Ok? Vemos acá para cuál producto cambia más la cantidad Q. Bueno, acá sería la respuesta más bien al revés, ¿verdad? Lo que sea más elástico va a cambiarle más la cantidad. Veámoslo gráficamente. Vean que como la curva es bastante vertical, entonces cuando yo muevo la curva de demanda hacia la derecha, el precio me va a subir bastante por lo vertical. O sea, si es más horizontal, pues el precio sube muy poco, pero si es más vertical, pues sube más. ¿Ok? La intuición es esta de, bueno, para producir más tengo que subir bastante más el precio porque es costoso, porque, o sea, es difícil de producir. ¿Ok? Y la cantidad no me va a subir tanto, justamente por lo difícil que es producirlo. Entonces, más bien para los carros que son más elásticos, yo aumento la población y decimos, bueno, produzcamos más carros, punto. Y no es tan difícil como producir más casas. ¿Ok? Entonces, la cantidad se mueve más para los carros, pero el precio se mueve más para las casas. O sea, se vuelven mucho más caras, pero no se producen mucho más, justamente por lo difícil que es construirlas en el corto plazo. ¿Ok? También tienen tramos elásticos y tramos inelásticos, que tiene que ver con exactamente la misma noción que con la demanda. Cuando estamos más por acá, pues bueno, el cambio porcentual en la cantidad es bastante significativo, pero conforme uno se mueve hacia la derecha, pues bueno, los mismos 25 unidades o las mismas 50 o las mismas 100 unidades representan cada vez menos del valor medio o del valor inicial. Funciona exactamente igual. Y por último, el último concepto que les quiero mostrar es que la elasticidad no únicamente se puede ver con respecto al precio. O sea, uno puede ver, como yo ya les había dicho anteriormente, cómo cambia la cantidad demandada con respecto al ingreso de las personas, por ejemplo. O sea, si yo aumento el ingreso del país en tanto, ¿qué tanto cambia la demanda de zapatos en el país? ¿Ok? Ahí no estoy viendo del precio como tal de los zapatos, estoy viendo qué pasa con algo externo, qué pasa con el ingreso. Si un bien es normal, esperaríamos que ante un cambio en el ingreso, pues aumente la cantidad demandada, ¿verdad? Si un bien es inferior, pues tendría una elasticidad menor a cero, ¿verdad? Sería al revés. Sería que yo aumento el ingreso y se reduce la cantidad demandada, porque es un bien inferior. Entonces es menor a cero, sería menor a cero. ¿Ok? Y otra que queremos ver, de las que no les he hablado, es qué pasa con elasticidades cruzadas. O sea, ¿qué pasa con la cantidad demandada en un bien cuando cambia el precio de otro? Entonces, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la cantidad de arroz consumido cuando aumenta el precio de los frijoles? Bueno, si los frijoles son un bien complementario del arroz y los frijoles son más caros, la gente no va a querer consumir tanto arroz, entonces se reduce. ¿Okay? Entonces, cuando los bienes son complementarios, un aumento en el precio del bien 2 reduce la cantidad demandada del bien 1, entonces sería menor a cero, ¿verdad? Pero cuando son sustitutos, más bien esa elasticidad sería positiva. O sea, yo aumento el precio de, no sé, dígame un bien sustituto, no sé, motos y carros. Yo aumento el precio de las motos, entonces la gente quiere menos motos y quiere más carros, entonces aumenta la cantidad demandada de carros. ¿Ok? Esas son otras dos. Y los métodos para estimarlo, la ecuación, la fórmula es exactamente la misma.
porcentaje de cambio sobre porcentaje de cambio, solo que en vez de ver cantidad con respecto al precio, vemos cantidad con respecto al precio de otra cosa, o cómo cambia la cantidad con respecto al ingreso. Pero la fórmula va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Entonces, acá, digamos, termina la clase como tal. Ya vimos todo lo que tenemos que ver sobre la elasticidad. Voy a